vamos a comenzar la sesión. De entrada, pues bueno, quiero agradecer a todas y a todos los presentes, a la doctora Pascal, a la doctora Adelaida por haber organizado este evento y por permitirle un espacio más a la MEC en esta facultad fabulosa, de la que siempre pues, tenemos mucho cariño y una buena experiencia de cada vez, ¿no? Pues bienvenidas todos y todas los asistentes a esta sesión del seminario permanente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Esta corresponde a la tercera sesión itinerante a partir de este año en el seminario permanente. Nos hemos dado la tarea de descentralizar el conocimiento. Y una de estas opciones justamente es la organización de las jornadas en donde pues, buscamos nuevos espacios ubicados en el Caribe, particularmente en el Caribe mexicano, para entablar estos diálogos con las y los investigadores desde los mismos espacios. El seminario permanente es un espacio de discusión y diálogo en y sobre el Caribe que ha sesionado de manera interrumpida durante más de una década. Este espacio está dirigido a la comunidad académica en general y al público interesado en la temática. Actualmente es coordinado por una servidora, la doctora Nalira Cervera Molina, y hemos dejado como co-coordinador de seminario, a pesar de su reciente fallecimiento, al maestro Jorge Castañeda Zavala. Como les comenté, este es un espacio de intercambio intelectual y académico donde se difunden y debaten nuevos proyectos de investigación que asumen a la región Golfo-Caribe y sus procesos como objeto de estudio. Como se expresa en sus espacios, este seminario propicia diversidad metodológica y temática, tanto de los ponentes como de las y los comentaristas, para el análisis del acontecer político, social, histórico, económico y cultural. Estas actividades nutren el que posteriormente será el Congreso Internacional de la Asociación y, como un poco de spoilers, pues nos veremos el próximo año. Y contribuye también en la dictaminación y coedición de publicaciones con otras instituciones, que también más adelante probablemente también nos veamos el próximo año. En esta ocasión tenemos nuestra tercera jornada itinerante y hemos retomado el trabajo que han organizado un grupo de investigadores desde Campeche, pero que han tenido como escenario nodal un proyecto PAFIT de la UNAM, coordinado por la doctora Rosa Torres, que se encuentra aquí presente, ¿no? En la sesión de hoy tendremos la mesa de discusión incorporada por 5 ponentes, 3 de ellos virtuales y 2 presenciales, denominada Élites y Desigualdad en la cuenca del Usumacinta. En lo personal, me da mucho gusto y me emociona mucho escucharles, porque es un trabajo que, pues bueno, que nos ayuda mucho a entender nuestra identidad caribeña, pero también nuestra particularidad con el territorio. Sin más, pues bueno, les doy la palabra a las y los ponentes y empezaremos, si les parece, en el orden en que aparece en el post, o sea, la doctora Rosa, la doctora Pascal, y posteriormente nos vamos en línea hasta San Luis Potosí con el doctor Luis, y posteriormente a la Ciudad de México con la doctora Johanna, y terminaremos en Aguascalientes con el doctor Rodrigo Delgado, ¿no? Entonces tenemos un recorrido muy interesante. Pues bienvenidas, bienvenidos todos y que esta sea una jornada fabulosa. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todas, buenos días a todos. Bueno, para nosotros, para el grupo que integramos este proyecto, y especialmente para mí, es un gran placer estar otra vez aquí en las instalaciones de la Universidad de Campeche y agradecer mucho a la MEC, a la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, por este espacio donde nos permite simplemente exponerles los avances ya casi resultados, pero todavía no definitivos, de un proyecto de investigación que nació en el 2022, o sea, que lleva 2 años y medio y tenemos que terminar este año. Este proyecto la iniciativa salió financiado por la UNAM, pero la idea salió de reunir en
en un espacio de investigación, en un proyecto de investigación, a colegas, a investigadores que trabajaran el Carmen. Entonces, esta fue la primera idea, ¿sí? Así nos integramos y la idea era analizar la región, pero había que definir cuál era la región, y a dónde había eso. Había que definir la región que íbamos a trabajar, que se integra dentro del sistema hidrológico de los Umacinta, pero específicamente nos centramos en toda la región que viene dominada, articulada por los ríos que desembocan en la laguna de Términos. Y ahí está Isla del Carmen. Así definimos, digamos, el área geográfica de estudio. Entonces somos un grupo de historiadores y antropólogos, también siempre intentamos que fuera interdisciplinario. Lamentablemente los antropólogos no pueden participar, entonces el siglo XX nos va a quedar un poquito cojo, pero la idea es hacer un análisis de larga duración. O sea, poder ver desde el principio, o sea, desde el siglo XVII, lo empezamos ahí, hasta el siglo XXI, ¿qué pasa con esa región? ¿Qué pasa con ese espacio que había sido selvático y que ahora nos encontramos absolutamente depredado? Entonces, como ven ahí en este mapa, lo que situamos son los ríos los que nos marcan la región. O sea, es la cuenca, la noción de cuenca nos remite a la tierra que está alrededor de esos ríos, y esos ríos son los que llevan a los árboles, o sea, es una zona de explotación forestal, hacia la laguna de Términos, la laguna de Términos donde se embarca el Carmen, y ahí sale la exportación hacia el Caribe, Estados Unidos y a Europa, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la región extendida. Hoy día, esta región está partida por esta línea recta que conocemos que separa México de Guatemala. Entonces, la idea inicial fue, como les decía, entender cuáles fueron las políticas de control territorial desde el siglo XVII hasta el siglo XXI, que han conformado un territorio que era muy rico en recursos naturales y habitado, aunque se colonizó bajo la noción de espacio vacío, de eso podemos seguir hablando, y que bajo lógica extractiva, o sea, la economía siempre fue de extraer hacia, hacia los mercados internacionales la riqueza del lugar, pero además también con la característica de que como estaba pegada a la frontera con Guatemala, también eso le dio unas características especiales. Entonces, la idea es cómo ir estudiando cómo cada uno de nosotros trabajaba un periodo, y esos periodos vamos a ver si al final encontramos líneas de continuidad o de ruptura en el tiempo de esa lógica de política de control territorial, ¿no? Entonces, es una larga historia de una región que fue explorada y explotada desde la época colonial por comerciantes, contrabandistas, piratas, receptores, cimarrones, colonos, etc. Y ahí vamos viendo cómo esa región se convierte en lo que es ahora. Si vamos a la siguiente, por favor. Simplemente unas... Un poquito lenta, pero vamos. Simplemente para ubicarnos, y ahorita ya me voy a tallar. Las primeras son en el puerto del Carmen. Entonces ahí vemos corte de palo de en la primera, el chicle, que fue el siguiente producto que se explotó. En esa fotografía ahí está la chiclera norteamericana de Estados Unidos, que explota también la región. Luego vemos el panteón de una familia que se hizo rica con Carmelita, que se hizo rica con la explotación forestal, y en contraste, doña Carmelona, que fue una señora que hoy día, no, ya murió, pero vivía en Candelaria, que ella fue cocinera de la chiclería, y como podemos ver, para ella los grandes riquezas que se hicieron con el chicle nunca le llegaron. Entonces, dejo aquí ahorita mi intervención solo para presentar en grandes líneas lo que pretendíamos, y ahorita un poco voy a modificar el orden en función de que sea más cronológico, ¿sí? Entonces, ahorita
escucharemos a Rodrigo, después a Luis, después a Johanna, seguirá Pascal al final y entonces terminaría yo con la parte ya de investigación que nos quedaría para futuros participaciones, los hallazgos de los. Muy bien, buenos días. ¿Me escuchan? Aquí sí, muy bien. Sí, todo bien, perfecto. Bueno, entonces, Adelante. pues bueno, saludos a toda la mesa, desde luego mis compañeras y compañeros. Es un gusto volver a interactuar con ustedes, aunque sea a la distancia. Este, justo preparé algunas láminas que muestran avances sobre mi trabajo de investigación, la parte específica que me toca en este proyecto. Una de estas, básicamente estoy trabajando a la laguna de términos en el contexto del fenómeno de la piratería, que va, en realidad estoy tomando algunos antecedentes desde el siglo XVI y la primera mitad del siglo, eh, eh, pu- ok, bueno, del siglo XVII, y la parte más fuerte es la segunda mitad del siglo XVII, hasta la expulsión de la laguna de términos de los ingleses que estaban ahí cortando palo de tinte. Lo que presento a continuación es una gráfica que está derivada de una base de información que registra las actividades asociadas al fenómeno de la piratería en Yucatán y Tabasco. Empezamos ahí desde 1559 y básicamente hasta 1717. Hemos logrado conjuntar hasta este momento 376 registros, lo cual aquí tendría que hacer una distinción muy puntual. Me refiero a actividades concretas, o al menos que sí aparezcan en los documentos, pero que formen partes de un caso, ¿no? No estoy hablando de casos, sino de acciones particulares. Y en esta gráfica, esto es la suma, es un primer panorama amplio de toda esa trayectoria histórica del fenómeno de piratería a partir de esas actividades. Incluye no solamente a los navegantes extranjeros, sino también las actividades que realizaron vecinos y españoles, etcétera, ¿no? Entonces, la siguiente lámina, por favor. Ahí está. Bien, en esta es una especie como de detalle que está enfocado solamente a la laguna de términos. Aquí lo que me interesa plantear en esta lámina es que podemos observar dos grandes momentos de la laguna de términos en el marco del fenómeno de la piratería. En primer lugar, desde registros que van desde 1570 hasta 1661, 62 más o menos, y a partir de esa fecha o ese año hay se perdió, ahí está, hay un incremento sustancial del registro de actividades, en donde básicamente son los ingleses los que están tomando la batuta. Si bien es cierto que la historiografía había planteado este panorama, sí había una ausencia notable de información estadística, o al menos cuantitativa, reunida a partir de la revisión documental para dar una visual y una síntesis con gráficos de ese proceso histórico. Lo que también con esto planteo es que efectivamente la presencia inglesa en la laguna de términos, aunque hay algunos autores que indican que fue desde 1558, 59, en realidad la documentación no hay una mención, no hay una cita o un documento que pudiera permitir indicar que efectivamente fueron ingleses los que estuvieron en la laguna de términos en 1558, 59, 60. Y también el contexto histórico nos indica que era muy poco probable que hubieran ingleses por aquellas zonas del Caribe. Digamos, la expansión inglesa ultramarina en las Indias Occidentales empieza a registrarse particularmente 1565, 66, con los viajes de John Hawkins, y el detonante va a ser, va a haber un incremento sustancial hacia 1570, y bueno, ya después con la guerra de la Mar Océano en los 80 del siglo XVI, pues este incremento va a ser más notable. Y luego, para el caso de la laguna, pues esto sí queda reflejado en su contexto, ¿no? En la particularidad. Entonces, aquí también en lo que estamos registrando son tanto actividades hispanas y inglesas, y también participación de otros grupos de población, también algunos casos de registros de participación de mayas y afrodescendientes. ¿Podemos seguir a la siguiente lámina, por favor? Bien, en esta lo que encontramos básicamente es las actividades o los grupos de actividades que organicé para dar sentido a los datos. Vamos a encontrar que estos están específicamente para la laguna de términos, y lo que va a destacar es definitivamente la extracción de palo de tinte.
con al menos 26, 27 registros, al menos en la documentación que hemos podido pues revisar, ¿no? También encontramos violencias navales que incluyen asaltos y batallas navales entre unos y otros, españoles, ingleses, franceses, etcétera. Incursiones que tienen que ver con entradas a pueblos de indios cercanos o alrededor de la laguna de términos, ¿no? Defensa que tiene que ver con actividades de defensa de ingleses, o españoles, según sea el caso, son pocas hasta ahora. Arribos, esto me refiero a embarcaciones básicamente inglesas que llegan a la laguna de términos y también llevan a cabo prácticas de comercio. Y también aquí estamos incluyendo naves francesas, neerlandesas, que llegan a la laguna no para cortar palo de tinte, pero sí para vender y obtener precisamente la madera, ¿no? Las intentonas son básicamente hispanas en el sentido de intentos de asaltar campamentos ingleses o que por alguna razón fracasaron y no lograron. En el grupo de estancias estamos encontrando el cúmulo de actividades que tienen que ver con permanencia de navegantes en la laguna y que no necesariamente son para corte de palo de tinta. Estas sobre todo son las que registramos 1570, 1597 y 1644 más o menos. Y bueno, como les decía, la del palo de tinta es como la que finalmente logra ser la más alta en datos. También podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Ya con esta vamos a cerrar mi participación. La siguiente. Bien, en esta lo que observamos básicamente es el origen de los que estaban interactuando en la laguna de términos. Estamos encontrando que sí hay una gran cantidad de registros ingleses, ¿no? De participación inglesa y de españoles. Entonces, todos estos datos, lo que nos permite observar son varias cosas, insisto, es dar con cierta orientación cronológica de qué estaba pasando y cuándo pasó en la Laguna de Términos este pasar de un sitio relativamente tangencial a las actividades del fenómeno de la piratería en Yucatán al menos, a ser uno de los epicentros, algunos de las zonas que pues recibieron mayor número de actividades, por un lado. Por otro, lo que nos permite también establecer es que hubo un marco, una serie de acciones que giraron en torno de manera particular a la extracción de palo de tinte, el comercio, las interacciones entre los diferentes personajes que estuvieron involucrados, lo cual abarca también desde obligar a trabajar, tener esclavos, tener mano de trabajo, organización laboral para la extracción de palo de tinte, acuerdos comerciales, torturas, secuestros, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa que me parece también importante es que en el sentido de la interacción estamos viendo que la laguna de términos no solamente fue dominada por los ingleses, sino que en ese dominio de esa zona fronteriza, precisamente y se involucró el hecho de que la zona de la laguna de términos había sido un espacio que había quedado como frontera del sistema colonial español en la provincia yucateca, por un lado, y por otro que cuando llegan los ingleses también van a arrastrar y van a propiciar una serie de interacciones que van a dar otro tipo de matices o de dinámicas dentro de ese espacio de frontera español y pues que van a marcar, va a ser un espacio cosmopolita de frontera en donde precisamente las interacciones y el interés por la extracción de palo de tinte van a marcar la pauta de las interacciones y de la conformación del espacio. Eso sería de todo por mi parte para dar espacio a mis demás compañeros y compañeras. Gracias. Gracias, Rodrigo. Ahora le damos la palabra a Luis Meseta. Por favor, adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues bueno, dando continuidad a, digamos, estos pues resúmenes, ¿no? De lo que vamos trabajando en el proyecto, pues que lidera la doctora Rosa Torres. Pues bueno, pues, mi propuesta es este capítulo del libro que, pues digamos, representa, ¿no? Un poco lo que se halló, lo que se encontró en los archivos, ¿no? Que básicamente parten de pues, diversos expedientes del Archivo General de la Nación, del Archivo General del Estado de Yucatán y pues algunos también del Archivo Diocesano en Campeche, ¿no? ¿Qué se puede establecer, digamos, con... ¿sí me escuchan? Creo que Rodrigo está hablando. Bueno, la documentación trabajada que nos da, bueno, la Isla del Carmen
pues experimentó pues una notable transformación durante el siglo XVIII, pasando de ser principalmente un presidio militar a convertirse en una importante plaza comercial, ¿no? Ese es el argumento, ese es digamos, el aporte. Pues el capítulo busca explorar pues este proceso histórico que llevó a este cambio, analizando pues factores económicos, políticos y sociales que influyeron en esta evolución, ¿no? O sea, es decir, pinta un escenario de transformaciones de acuerdo pues digamos, a los cambios en materia administrativa y política que derivaron pues, de la comercial de, y de las reformas borbónicas, ¿no? Ahí le pedimos a Rodrigo a ver si puede apagar su micrófono para que podamos. Es egresada. ¿Podemos apagar el micrófono, por favor? Listo. Sí, bueno, sabemos que alrededor de 1727, pues digamos, una década después del periodo en que termina el compañero, después de la expulsión, digamos, de los ingleses, la isla del Carmen fue establecida como un presidio militar, ¿no? Con el propósito principal de pues, defender la costa sureste de la Nueva España contra pues estas incursiones piráticas, ¿no? Que se estaba abordando y de las posibles amenazas extranjeras, como ocurrió con estos cortadores de palo ingleses que, pues bueno, continuaron amenazando porque se establecieron al sur, ¿no? En Wallis. Eh, pues bueno, el hecho es que la posición geográfica convertía, digamos, a la isla en un punto clave, ¿no? Para el control del comercio y también de la navegación en la región. Como presidio, pues contaba con pues, una guarnición militar importante, permanente, compuesta por tres cuerpos, digamos, tres compañías, infantería, artillería, dragones. Y pues esta presencia militar no solo cumplía funciones defensivas, sino que también representaba pues a la autoridad colonial en la región, ¿no? Eh, pues con, digamos, con el propósito de mantener el orden y también supervisaba las actividades económicas locales, ¿no? Lo que, pues digamos, habla de pues pues relevancia, la importancia que tenía el Estado Mayor, digamos, militar ahí en el presidio, ¿no? Pero bueno, lo que estamos planteando es este cambio, digamos, hacia pues una orientación, digamos, al mercado, ¿no? Al comercio, que pues tiene relación justamente con pues el objetivo, ¿no? Pues, de la publicación del libro que se está coordinando, que es justamente pues, mirar, ¿no? Cómo el comercio pues afectó, o tuvo, digamos, efectos en esta depredación, ¿no? De los recursos en la zona. Los factores que impulsaron el cambio, pues está, digamos, paulatinamente, una paulatina disminución de la amenaza pirata, ¿no? Hacia fines del siglo XVIII, la amenaza de la piratería en el Caribe, pues había disminuido considerablemente. Esto permitió que la isla del Carmen, pues, pudiera redirigir los recursos y el enfoque hacia actividades más productivas, principalmente el comercio. También tenemos el auge del comercio regional, pues digamos, ¿no? Como parte de esta incorporación, ¿no? De la península yucateca al régimen de comercio libre, y bueno, donde destacó para el caso de la isla el desarrollo de actividades como la extracción de palo de tinte y la producción de otros bienes en la región, ¿no? Que pues fomentó el crecimiento, ¿no? Del comercio. También pues tenemos pues, las políticas económicas borbónicas implementadas por la corona española en la segunda mitad del siglo XVIII, que buscó dinamizar la economía colonial, políticas que pues, favorecieron, ¿no? El desarrollo de nuevos centros comerciales y la diversificación de las actividades económicas en las colonias, donde pues desde luego tenía un lugar, ¿no? La isla del Carmen y la laguna de Términos, ¿no? Eh, y bueno, la transformación de la isla de un presidio militar en una plaza comercial, pues podemos entender que fue un proceso gradual que se aceleró hacia fines del siglo XVIII y pues tenemos varios elementos, ¿no? Que evidencian esta transición, digamos, el desarrollo de una infraestructura portuaria, comenzó a desarrollar una infraestructura pues más robusta, ¿no? Para facilitar el comercio marítimo, pues digamos, lo que tiene relación, ¿no? Con pues, mejora, ¿no? En los almacenes, en los muelles, entre otros espacios, ¿no? El aumento de la actividad comercial, ¿no? Que pues
también se aborda, eh, pues se muestra, digamos, un incremento en la actividad comercial, se registra la presencia de comerciantes locales y foráneos en el periodo que estoy planteando, ¿no? Básicamente del 70 a 1800, la segunda década, bueno, la década de los 20, ¿no? El siglo XIX. Y bueno, un aumento, lo que vemos es un aumento en el número de embarcaciones, ¿no? Que llegaban a la isla para el comercio. También tenemos una diversificación económica, además del comercio de palo de tinte, que fue, pues, digamos, digamos, esencial, relevante, ¿no? Prioritario, pues también se convirtió en un centro de intercambio para otros productos, ¿no? Como maderas preciosas, cueros, productos agrícolas, ¿no? De la región circundante, y tenemos evidencias, por ejemplo, digamos, la propuesta, ¿no? De una reforma a los arbitrios de la isla, pues, donde podemos observar, ¿no? Este tipo de productos que aparecen, que se están intercambiando, que pues desde luego, eh, pues aportaba, ¿no? A la recaudación de los impuestos aduaneros. Em, También, pues la administración de la isla comenzó a enfocarse más en asuntos comerciales y fiscales, ¿no? Pues muestran estos documentos una creciente preocupación por temas como, pues lo que comentaba, ¿no? La recaudación de impuestos, el control de aduanas y la regulación del comercio. Las transformaciones, pues tuvieron, pues esta transformación tuvo cambios, consecuencias importantes, pues un crecimiento demográfico, el desarrollo urbano, pues también la transición hacia una economía más comercial llevó a cambios en la estructura, pues, social de la isla, ¿no? Con el surgimiento, pues, de una clase comerciante influyente, ¿no? Que es un poco también lo que se está abordando, ¿no? Cómo, pues, se fueron, digamos, vinculando, ¿no? Estas élites militares, ¿no? Que tenían el control de la isla con, pues, digamos, esta clase emergente de comerciantes, ¿no? Ya hacia la segunda, tercera década del siglo XIX. Y pues, pues la integración regional, ¿no? La isla del Carmen se fue integrando más estrechamente en las redes comerciales regionales, fortaleciendo pues los vínculos, ¿no? Con otros puertos del Golfo de México, el Caribe y pues también, ¿no? A un nivel pues atlántico, ¿no? Con la presencia de compañías pues europeas, norteamericanas también, ¿no? Bueno, y tenemos ya como, digamos, pues una síntesis, ¿no? De lo que se está trabajando, pues la transformación, ¿no? De la isla del Carmen de un presidio militar a una plaza comercial, pues que refleja cambios más amplios que estaban, pues, ocurriendo, ¿no? En el imperio español, como pues resultado, ¿no? De la combinación de diversos factores, que incluía cambios en el contexto geopolítico, pues digamos las reformas normativas, pues económicas, imperiales, y también la importancia de las dinámicas regionales propias, ¿no? De las particularidades de la península de Yucatán. Y bueno, también pues vemos, ¿no? Cómo pues estas colonias españolas no eran entidades estáticas, sino que se iban adaptando, ¿no? Y transformando en respuesta pues a las nuevas circunstancias, ¿no? Y oportunidades, como lo fueron, por ejemplo, digamos, pues las guerras navales, el constitucionalismo gaditano, digamos también la presencia de navegantes insurgentes, ¿no? Pues, ya en la segunda década del XIX. Y bueno, esta transición pues, sentó las bases para el posterior desarrollo económico y social de la isla en el siglo XIX, consolidando pues una posición, ¿no? Una posición como importante centro comercial en la región del Golfo de México, ¿no? Que pues ya son, digamos, periodos, temáticas que abordarán pues ya pues mis colegas, compañeras, ¿no? Pues eso sería básicamente lo que quiero presentar, digamos, como pues, avance, ¿no? Del estudio que se está desarrollando. Y pues hasta aquí. Gracias. Ya, seguimos contigo, Johanna. Adelante, Johanna. De acuerdo, muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí en ese evento organizado por la AMEC y con la participación de los integrantes del proyecto PAPIT que coordina Rosa Torres. Yo elegí para mi colaboración un texto de un médico belga
quien vino a México en, y voy a abrir mi texto, que vino a México en, en tiempos de Maximiliano, em, se puso a servicio del emperador, fue nombrado director del Hospital Militar Belga en Veracruz, que era un hospital para pobres. Ahí conoció a un hombre de Tabasco, un español, plantador de añil, quien era admirador de la libertad que se gozaba en México, como decía, sobre todo en sus montañas, ¿no? La visión de este hombre parece haber influido poderosamente en la idea o las ideas sobre el país de Oswald. Después de la caída del imperio, Oswald fue nombrado comisario de salud en el puerto, pero se enfermó gravemente. em, y acordándose del plantador de Tabasco, renunció a su puesto, dejó el puerto y subió a lomo de mula a las montañas. México es el país más sano del mundo, escribe entusiasta desde Tacubaya. En los 8 años siguientes recorrió las sierras de Jalisco, Colima, Oaxaca, las selvas de Guatemala, bajó por el Usumacinta a la laguna de Términos y de ahí a Yucatán, luego de nuevo al puerto de Izabal en la bahía de Honduras, donde abandona territorio mexicano, puesto que esta parte se encontraba en el momento bajo el protectorado del gobierno mexicano. Oswald fue un naturalista entusiasta, un admirador de flora y fauna, de las montañas, sus bosques y formaciones. Se le ha ubicado en la tradición humboldtiana, también con el romanticismo francés de la primera mitad del siglo XIX. En este sentido, la naturaleza es concebido en el libro de Oswald como un escenario en el que se desarrollan vivencias, aventuras, pero también observaciones con pretensión científica. Por ejemplo, Oswald nombra animales y plantas con su nombre científico. ¿Qué aporta entonces a Félix Oswald al estudio sobre la cuenca del Usumacinta, especialmente del Bajo Usumacinta, ya en su brazo del río Palisada? Em, el capítulo dedicado al recorrido por el Usumacinta contiene una descripción llena de asombro, cierta angustia, dramatismo ante la naturaleza exuberante, pero también amenazante, llena de peligros. El autor llama el Usumacinto también un monstruo de río. Describe el laberinto de islas, los pantanos, etc. Aquí, en esa primera diapositiva, en ese dibujo, eh, son varios dibujos que acompañan el texto del autor. em, Resalta el río como vía de comunicación desde Chiapas hasta la desembocadura del Brazo Palisada en la laguna de Términos. Se puede apreciar aquí la anchura del río, algo de la vegetación y sobre todo las maderas flotantes que están presentes y dificultan el tránsito por el río. La faluca que se ve allí era un medio de transporte muy común en la época, con su vela que tenía un maestro de embarcación, un piloto, que como describe Oswald era un hombre negro. La segunda diapositiva. Bueno, no dije que esa faluca transportaba herramientas para los cortadores de madera, pero también café que viene de Chiapas y que se va a comercializar en el puerto del Carmen.
En la siguiente diapositiva, ahí vemos eh, esa selva impenetrable que él describe, su flora y fauna, ¿no? Eh, Nuestro autor queda impresionado por la fuerza de la selva, ¿no? Em, Él habla siempre en superlativos del río, del calor que se sienten los mosquitos. Describe una naturaleza hostil, pero inmensamente rica en flora y fauna. Aquí vemos, ¿no? Un jaguar, una boa, em, y la riqueza de la vegetación, un lagarto, un cocodrilo abajo. Em, por ejemplo, aparece ese mundo de animales que hay, que se pueden ver en esa selva que rodea el río, los lagartos, delfines de agua dulce, jaguares, osos, garzas, peces voladores, nutrias, víboras, tortugas, manatíes, etcétera, etcétera, ¿no? Em, para Oswald, la naturaleza salvaje del río y de sus alrededores tiene una atracción irresistible que marca un fuerte contraste, él lo dice expresamente, con la vida urbana cómoda de los países civilizados, ¿no? Pero él se inclina a dar la preferencia a esa naturaleza donde se respira mucha libertad, dice. En la siguiente diapositiva describe la casa de, que emprende un indígena de la zona de un cocodrilo, ¿no? Esa descripción es muy cruenta, ¿no? Em, pero la caza de la fauna silvestre, incluso de la más peligrosa, parece algo natural, ¿no? Em, no critica los métodos que hoy en día nos parecerían muy crueles, ¿no? Él más bien admira el valor y la destreza del cazador. Em, en la siguiente diapositiva representa la misión San Gabriel, que está ya río abajo, ya sobre el Palizada, me parece, o en el Bajo Usumacinta, em, que atiende o atendía a los indígenas pintos, que todavía no he identificado con otro nombre. em, Esa misión fue creada por franciscanos originalmente, pero em, los indígenas se sustrajeron, ¿no? de la tutela de los franciscanos y vivían en la selva con bastante libertad, nos dice Oswald. Em, pero en la época que él viaja por el río, esta misión servía como albergue para los barqueros, como tienda y como estación para las falucas que recorren el río. La siguiente diapositiva. Un patriarca indígena, dice. Em, ah, Eso es una ilustración que muestra que Oswald se interesaba también, no solo por la naturaleza, sino también por eh, los pueblos que habitaban esa zona y representa a ese patriarca indígena, dice, con mucho respeto, ¿no? Parece, como un personaje que tiene autoridad, que em, aunque esté vestido solamente con una manta, sandalias, trae un palo, ¿no? Como soporte, pero la expresión de su cara es la de un hombre grande, con autoridad, etcétera. Em,
Es decir, Oswald es respetuoso tanto de la naturaleza que conoce en su recorrido por el Usumacinta, sino también de la gente que habita la zona. Y finalmente, en la última diapositiva, eh, dibuja una vista del puerto del Carmen, como él percibe el puerto, ¿no? Él dice que es una ciudad de astilleros flotantes y olores de pescado de mar, ¿no? Dice que es una ciudad del mar literalmente, está construida de madera, em, mucho que no está incluso sobre piso firme, sino flotante, y em, es una estación marítima, dice, en la ruta entre Sisal y Veracruz. En sus palabras finales, Oswald dice que el recorrido por el Usumacinta y las formas maravillosas de la vegetación y fauna, las profundidades inalcanzables de la selva pantanosa, dice, le enseñaron que la naturaleza no ha sido creada exclusivamente para el hombre. Y así cierra su experiencia en su recorrido por el río. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Ahora nos vamos a quedar en el siglo XIX y pero la intención, como ya sabemos que desde el siglo XVI, el recurso natural que más explotaban era el palo de timbre, pues a mí me tocó intentar buscar fuentes alternativas que pudiera alojar información complementaria de las que ya teníamos, que ya habíamos sacado del AGL o del archivo de Sevilla. Y esas son las cartas consulares, de ahí que mi aportación en este proyecto es trabajar justamente con los cónsules presentes en el Carmen durante el siglo XIX, es decir, que en el momento de la independencia de México se fueron abriendo a lo largo del territorio mexicano consulados de varias delegaciones, varias naciones. Entonces, para el caso del Carmen tenemos la presencia de varios consulados y en la que sigue, la lámina que sigue, tenemos en base en sus cartas consulares que están en los diferentes archivos diplomáticos, vamos a establecer el listado de esos cónsules que habían sido nombrados y lo primero que nos damos cuenta es que en realidad son los comerciantes con los que está trabajando Luis, es decir, que son hombres extranjeros que llegaron al Carmen, solteros, es decir, con un capital humano, y que se fueron casando con mujeres de la élite. Ahí el proyecto arrojó que para darle una especificación de cuál era esta élite, pues simplemente al hacer las genealogías de estas mujeres, topamos con esta élite militar que pertenecía durante el tiempo del presidio. Entonces son comerciantes que se establecen en Carmen. Yo les he denominado, quizás el término no sea el más elegante, pero estos cónsules improvisados, es decir, que son personas que tuvieron la oportunidad en algún momento de utilizar sus redes con sus agentes en el extranjero, y cuando la nación extranjera quería abrir una legación, pues entonces hacían uso de sus influencias. Esos agentes divulgaba el nombre de este posible candidato entre el Ministerio de Asuntos Externos, y este ministro pues le daba la recomendación al monarca o al presidente. Los nombraban y ¡Órale, chingado! ¡Apúrate, carajo! ¿Podemos cerrar el micrófono?
por favor. Vamos a cerrar el micrófono, por favor. Micrófonos, por favor. En línea. Entonces, cónsules improvisados, por esto, por ser solteros, casados con mujeres carmelitas, además, sin ninguna carrera de ningún tipo, ni académica, ni diplomática, ni tampoco el afán de querer seguir en el cuerpo diplomático de esta nación. La que sigue, por favor. Desafortunadamente, bueno, quizás por su falta de experiencia o de información, sus cartas son muy escuetas, son muy pocas profundas, muy pocas informativas. El único que cumplió cabalmente estar mandando información de tipo económico a su gobierno fue el cónsul que no era belga, el cónsul de Bélgica, Pedro Requena, que estuvo a la cabeza del consulado durante casi 30 años, y él sí mandaba cada 6 meses informes sobre el pago de tinte, y ahí, entonces, gracias a él podemos saber exactamente cuántos quintales de palo de tinte mandaba el Carmen, quiénes eran los consignatarios, cuáles eran las nacionalidades de los barcos que venían a buscar este palo de tinte y hacia qué puertos se regresaban. Es una carga para los que trabajan en historia económica, porque muchas veces en el AGN, en el fondo marítimo, faltan algunos meses y por ende es muy difícil encontrar meses tras meses esta información. Entonces, ante esta falta de información con respecto al pago de tinte, la investigación se giró hacia esos personajes, quiénes eran esos cónsules. Y lo que nos estamos dando cuenta es justamente esta historia de larga duración, es decir, que estamos pasando de una élite militar a una élite comercial, es decir, que estos cónsules son exactamente los mismos que está encontrando Luis, la que sigue, y que tejieron no solamente, bueno, se casaron, o sea, reforzaron sus redes a través del matrimonio, sino que también a través del parentesco. Entonces, esos agentes, como lo vemos en esta gráfica, que es muy sencilla, vemos cómo están en realidad todos interconectados y forman parte, además de esta élite comercial, forman parte casi todos de esa misma familia. No quise aquí poner, o sea, solamente me enfoqué en esta gráfica en los cónsules que establecieron, que están relacionados dentro del Carmen, pero si seguimos, porque hubo otros más cónsules que aquí aparecen, no tuvieran ninguna relación, pero sí están tejiendo lazos con comerciantes tanto de Campeche como de Mérida. Entonces, una enorme red, todos interconectados bajo un denominador común que sería el comercio, pero con influencias ya a nivel internacional. Entonces, de ahí, como este trampolín, vamos de una élite militar a una élite comercial que está abarcando absolutamente todos los aspectos de la economía, es decir, corte de palo, venta de palo, envío de palo de tinte, son prestamistas, y ahorita lo vamos a ver sin querer, eso es lo que está arrojando la investigación, es que ahora son también una élite terrateniente, es decir, propietarios de esos ranchos y haciendas, cuyo impacto va a tener también, bueno, a nivel internacional en cuanto a cuestión de fronteras. Y de ahí le paso la palabra a la doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Entonces, siguiendo con esa historia de esa élite,
nos vamos ya a mediados del siglo XIX, y ahí vemos que hay una continuidad en cuanto a la idea que medio mencioné muy rápido al inicio de espacio vacío. Vemos que el primer mapa es coloniales, de finales de la colonia, toda esa zona tierra adentro, o sea, de la laguna para adentro, la califican como despoblada. Sabemos que no quiere decir que no haya población, sino que hay población no controlada por el poder colonial. Eso quiere decir despoblado. Entonces, ya en un mapa de mediados del 19, en 1877, ya esta zona, ahí no se ve muy bien, pero la zona aquí es ya el Carmen, digamos, hacia la zona de Candelaria, tierra adentro, ya no le ponen, no le dicen despoblado, sino desierto. Sigue siendo esa idea de que es un espacio vacío y que está esperando ser colonizado por los carmelitas. Esa es de alguna manera la visión que tienen esos comerciantes que están viviendo en el estado del Carmen. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿cómo se dio eso? ¿Qué significa que esa élite que empezó siendo militar, después es comerciante, élite comercial, y luego, como mencionaba Pascal, es una élite terrateniente? O sea, ven la necesidad de controlar también el territorio. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, durante toda la segunda mitad del siglo XIX y principio del XX, gracias a las políticas liberales, tanto de Benito Juárez y sobre todo después con Porfirio Díaz, hay una gran cantidad de concesiones, o sea, de entrega de tierras a un proceso de privatización de tierras a nombre de esos carmelitas, de esa élite que controlará donde nace, crece el palo de tinto, ¿sí? Entonces, siguiendo siempre a estas familias, nos gusta mucho hacer genealogías y ver de dónde vienen y cómo llegan a ser tan ricos. Ahí vemos un mapa de 1910 donde todos esos puntitos ya son ranchos, ¿no? O sea, todo eso ya es tierra que está privatizada. Entonces, específicamente para el proyecto, lo que sí se fue buscar el origen, me fui encontrando nombres, apellidos catalanes, apellidos que venían, los que conocía, ¿no? Me refiero a Totosaurus, Hualva, Padilla, Cantaré, etc. Digo, bueno, estos apellidos me suenan, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el origen de esta gente que se convierte en riquísima gracias al palo de tinto? Entonces me dediqué a buscar las demás genealogías y entonces fui encontrando que casi todos venían de pueblos marineros de la costa de Cataluña, en el estado español. Eran pueblos, eran marineros, familias pobres que pasaron a ser las Américas, que realmente las hicieron, porque rápidamente se casaron con miembros de la élite de origen colonial y sin capital económico, pero con capital social. Entonces llegaron a ser grandes propietarios. Entonces, digamos, esa es una parte que se ha podido ir documentando, ¿no? Toda esa estructura de privatización de acaparamiento de selvas. Esto se ha podido hacer sobre todo, y estamos en proceso, sistematizando el genial fondo de tierras que hay en la Casa de la Cultura Jurídica, y aprovecho para hacer propaganda de ese fondo para que se utilice más y más, además de encontrar. Entonces, simplemente un dato, en el tiempo del palo de tinte se concentran las tierras, se forman grandes latifundios, y luego, sobre esa estructura de latifundios, se van a sentar lo que serán las compañías chicleras de Estados Unidos. Solo un dato, en el Partido del Carmen, en todo lo que el Carmen extendido, toda esa zona, el 96% de la producción chiclera era en terrenos privados. En el resto del Campeche, la mayoría de explotación chiclera se hace en terrenos comunales, ¿sí? O federales. En el Carmen, la concentración en latifundios es espectacular. Bueno, entonces, volviendo a la élite y buscando cómo va funcionando esa élite, porque no solo se trata de nombrarla, sino hay que explicar cómo se conforma y cómo realmente se va
están produciendo. Otro aspecto que ha emergido en esta investigación es el papel, el rol fundamental de las mujeres. Por un lado, aparecen mujeres como propietarias y por otro lado aparecen mujeres que no aparecen en la vida pública, aparentemente no tienen tierras, no tienen cargos políticos, etcétera, pero que se convierten en fundamentales para que funcione la lógica de élite, que es la lógica familiar asociada a la propiedad de la tierra y a toda la explotación económica del territorio. Entonces también nos hemos dedicado un poco a ver cuál es ese rol de la mujer dentro de lo que podríamos llamar una empresa familiar. Bueno, para ir terminando, la siguiente, por favor. Otro aspecto que también nos parece fundamental es cómo esta propiedad de la tierra se convierte en jurisdicción. Es decir, vemos en el mapa primero de 1868, el Carmen está formado por la municipalidad de Mamantel y la municipalidad de Sabancuy. Estas desaparecen, ¿por qué? Porque los propietarios de la tierra son carmelitas, ellos fuerzan la jurisdicción para que todo quede bajo el control de lo que después será el municipio del Carmen. Vemos en el mapa de 1937 ya todo el territorio es parte del municipio del Carmen. Y solo queda el municipio de Palizada, que estaba articulado en las élites del pueblo de Palizada también a las del Carmen. Entonces, vemos cómo todo ese control de la propiedad privada se convierte también en un control político de la zona. Y para finalizar, ahora sí, porque ustedes tenían todo el tiempo, bueno, sigamos. Bueno, aquí vemos, no, si quieres un poquito para atrás, aquí vemos a dos grandes propietarias que precisamente una es Estados Unidos y la otra es la familia Nieves de Repeto, que es una de las grandes familias carmelitas. Ellas justo antes de que se marque la línea de separación entre Guatemala y México, a ellas les dan tierra, o sea, compran tierra justo encima de la línea, cuando Guatemala estaba reivindicando que ese territorio estaba bajo jurisdicción de Guatemala. Entonces ahí vemos la importancia de la cuestión económica por encima de los intereses o la discusión diplomática o política. ¿Sí? Entonces, este era un poquito, ahí vemos la jurisdicción de Guatemala sería ese cono, sería el partido de San Antonio, y cómo entonces la propiedad de la tierra se asienta sobre lo que será el paralelo y que es la línea recta que rige hasta ahora las separaciones de ambos países. Ya para terminar, finalmente entonces, y ya vamos hacia la segunda, el reparto horario muy deprisa, pero al final lo que vemos es que ya para la primera mitad del siglo XX, toda esa zona pegada ocupa sobre la línea de Guatemala, que había sido propiedad de estas señoras. Entonces ahí el reparto ejidal lo que hace es convertirlo en ejidos, pero en ejidos no con campechanos, sino con norteños, es decir, con población migrante del norte y centro de México. Y eso también tiene como un significado geopolítico en cuanto a la constitución de la idea de nación y de cómo mexicanizar esa parte de la frontera. Y yo creo que me quedo hasta acá, agradeciendo mucho su atención y creo que... Bueno, a ver, todavía estamos elaborando las conclusiones. Hay una conclusión muy rápida que sería que hay una línea de continuidad en la formación de las élites. Vemos que hay más élite militar, vemos la continuidad, va cambiando la actividad, se van complementando, ¿no? Entonces, luego tiene una élite comercial, esa élite comercial se complementa ya con el control territorial, ¿no? Y siempre con la ocupación absoluta de cargos políticos y consulares. Estaba trabajando Pascal. Otra cosa que vamos viendo, y ahí sí se incorpora mucho el trabajo de los antropólogos, es cómo toda esa lógica de extracción articulada a partir de propiedad privada de pocas gentes, lo que hace es que, no, por un lado, haya una depredación absoluta de la selva, y por otro lado, no hemos hablado aquí de lo que nos hablan los antropólogos, de qué implica eso en las relaciones laborales, la población que cortaba el palo, que sangraba el árbol de chicle, etc. ¿Qué pasaba con la población que vivía
de esa economía y que efectivamente los convertía muy vulnerables y siempre dependientes de la economía exterior. Hasta aquí hemos llegado. A todos y a todas, pues bueno, creo que ya quité el PowerPoint, mi sistema. Pero ya tenemos una primera pregunta en redes sociales y ahorita les vamos a dar la palabra también aquí a nuestros compañeros en la sala, pero nuestra primera pregunta nos la hace Feli Ledesma y nos pregunta, pues bueno, por el libro. ¿Cuándo? El libro. Sin presión, pero ya están preguntando. ¿Quién puede hacer el enlace entre Ana y... Oye, no, ¿quieres? Bueno, a ver, ya hay unos primeros resultados que se están publicando en formato de artículos. Ese fue el primer acuerdo, entonces ahí vamos en esto, digamos que va a ser lo más rápido. Y ahorita estamos ya elaborando el libro colectivo, que de alguna manera va a articular todos estos pedazos. Entonces el libro tiene que estar publicado el próximo año, o sea, tiene que estar escrito, terminado de escribir, sin presión, colegas, tiene que estar terminado de escribir, pues digamos, en un mes o dos, y ya que salga publicado el próximo año. Compañeros aquí en la sala, una duda, comentario, pregunta, ya tenemos el primero. ¿Qué tal? Como no me ven, mi nombre es Emiliano, mexicano. Tengo dos preguntas muy puntuales y un comentario general. Las preguntas muy puntuales, la primera, al doctor Rodrigo, ¿no? Veo que hay un repunte en la década de las actividades, en tu registro, en el registro de trayectoria cronológica de actividades asociadas al fenómeno de la piratería. Hay un repunte dramático en la década de 1670, 1678. ¿A qué se debió eso? A la doctora Yocana, cuando se traduce este maravilloso libro. Ese maravilloso libro y en general a la mesa. He estado siguiendo el trabajo particular de todos, en parte por ese interés que tengo por la novela. Aquí salió una novela maravillosa. Y un comentario general. Ya lo he platicado con la doctora Pascal. Se han tratado de buscar fuentes externas, por ejemplo, de las familias extendidas europeas que están allá, seguramente en México, que están seguramente en Francia. No sé si en Cataluña se ha tratado de encontrar esa correspondencia de los primos que estaban en el Carmen, en Tabasco, y que le escribían a su primo que estaba en Barcelona. Si se encuentra, seguro que podría hacer este trabajo maravilloso desde la cuenta de los nazis. Gracias. Muchas gracias, Emiliano. ¿Si quieren responder? Adelante. Sí. Ok, gracias, doctor. Gracias por la pregunta. Sí, en efecto, la gráfica hay un despunte muy visible. Por un lado, tiene que ver con un incremento sustancial de presencia inglesa en la laguna de términos. La década de los 70, particularmente 1671, 72, 73, y algunos años después va a ser un periodo de presencia bastante importante. De hecho, los expedientes que se ha logrado consultar están haciendo constantemente referencia a la primera mitad de la década de los 70 del siglo XVII. Hay una gran cantidad de información sobre ese periodo. Una de las cosas que podría explicar a nivel, digamos, del Caribe, tiene que ver con la consolidación, digamos, de la laguna de términos como un espacio no solamente para la extracción de recursos madereros por parte de los ingleses, sino también para un espacio de obtención de otro tipo de bienes de diferente cuestión. Ya, o sea, sí es posible sugerir
de que el espacio de frontera era un espacio de intercambio comercial bastante vibrante e intenso. Por otro lado, también refiere a la propia, digamos, toma de control del espacio, es decir, de que no solamente ya se estaban dedicando a la corta de palo de tinte, sino que ya estaban integrando otro tipo de actividades, como por ejemplo ir a las estancias de ganado que estaban en la tierra firme o en la zona de los ríos entre Tabasco y la laguna, Tasta, Chicalango y un poquito más hacia la tierra adentro, y de ahí podían obtener víveres, piel, carne, incluso hasta mujeres, y porque hay algunos testimonios al respecto. Entonces, es una zona que empieza a ser como muy vibrante, muy intensa en las actividades. Además de eso, está el ataque a Campeche de 1678, están ataques a Tuxpan, a Tabasco, llegan, si no me equivoco, también al Pánuco, ya es al norte de Veracruz. Entonces hay como una serie de acciones. También hay un incremento en el número de barcos que están llegando a la laguna. También estamos haciendo un registro particular de eso. Y encontramos que en esos años hay como al menos he logrado consignar 40, 50 embarcaciones de diferente tipo que están en un periodo de no más de 6 meses. Entonces es muy fuerte la movilización. Tiene que ver también con las formas en las que la misma relaciones entre la corona española e Inglaterra, que ya están definiendo con un poquito de más de claridad, aunque eso también va a dejar ciertos vacíos que van a ser aprovechados. Me refiero en concreto a quiénes se iban a ser considerados como piratas y quiénes no. Entonces hay toda una serie de legislación al respecto que están poniendo como una excusa a los ingleses para decir nosotros no somos piratas, somos comerciantes que estamos aquí navegando y si estamos extrayendo el palo de tinte, estamos aprovechando un espacio que ustedes no están ocupando, pero no somos piratas, ¿no? Entonces los españoles dicen, no, no es cierto, a ustedes no los podemos tomar en el mar, pero en cambio, como están en un territorio que es de la corona, tenemos legitimidad para expulsarlos y demás. Entonces hay toda una serie digamos, de que todos estos acuerdos a escala global pues se encarnan en las discusiones a nivel del mar entre los navegantes, entre las autoridades de la villa de Campeche, de Yucatán, de la gobernación de Yucatán y el gobernador eso, de Jamaica, incluso hay algunas cartas sobre el asunto y la discusión al respecto. Entonces, digamos que es un momento en donde, en resumen, los ingleses logran consolidar su presencia en la laguna de términos, logran arraigar diferentes formas de usar y de conformar espacios de explotación de diverso tipo de recursos naturales, ganaderos, etcétera. Y además de eso, convierten a la laguna de términos en un espacio de intercambio de personas, de bienes, de diversa naturaleza. Entonces, es eso. Digo, haría falta una pesquisa más a fondo, con más tiempo en el Archivo General de Indias y quizás en otros archivos, pero afortunadamente sí hemos logrado revisar una documentación lo suficientemente amplia como para poder sostener estos números. Gracias. Adelante, Johanna, por favor. Johanna, ¿me escuchas? Tienes apagado el micrófono. Sí, Ya, ahora sí. ahora sí. Sí, gracias por la pregunta. Ah, yo consulté para ese trabajo una edición en alemán de 1884 de Leipzig, pero también existe una edición en inglés de unos años más tarde que quizá es de más fácil acceso, se puede leer más fácilmente. em, de ese lado del Atlántico, digamos. Em, yo lo que quise mostrar en ese trabajo es la percepción de un viajero naturalista de esta zona depredada, ¿no? Como aparece en el título del proyecto de Rosa, em, que él todavía no percibe como tal, sino lo que ese viajero subraya es más bien la riqueza
am, selvática de esa zona y que sí, efectivamente contiene todas esas riquezas forestales que van a sostener la élite carmelita, el comercio em, con diferentes países, Estados Unidos, Francia, también las ciudades hanseáticas de Hamburgo y Bremen, em, digamos, a través de este vínculo de, de, de la zona que va a ser objeto de explotación y que va a ser tan descrita con tanto esmero, yo diría, con tanto entusiasmo por el viajero. En eso consiste, digamos, mi vínculo al proyecto, es lo que podría decir. Muchas gracias, Ana. No sé si quieren nos quiera platicar acerca de las fuentes externas de a las familias. Hoy va a ser un excelente proyecto de investigación para los estudiantes aquí presentes. Por favor, sí, necesitamos ahí un complemento muy claro de las fuentes familiares. ¿Alguna pregunta más que quieran compartir a los ponentes y las ponentes? También tenemos unos comentarios que, bueno, la doctora Yolanda nos explicó que los conectan, pero muchas felicidades a todas y a todos. Fue una reunión muy interesante en general, ¿no? También la doctora María Eugenia del Valle nos dice que le pareció una discusión muy, muy interesante. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, me gustaría pues, bueno, agradecerles a todos. Si no tenemos ningún comentario, bueno, si ya no tenemos por ningún comentario, entonces vamos a pasar al cierre propiamente de esta sesión y de este trabajo que creo que es por demás importante e interesante. Y es un claro ejemplo de cómo pues, las regiones no se estudian individualmente. Y eso es bien importante, que creo que eso nos deja claro que los investigadores tenemos y debemos trabajar en comunidad, ¿no? Para abordar regiones complejas con largas temporalidades y largos procesos. Me uno a la sesión. Creo que es un libro muy, muy esperado y también pues, esperemos verles también presentando este trabajo más adelante en otros espacios. Y pues bueno, felicitarles a todos. Esperemos que nos veamos pronto presencial, no solamente virtual. Les agradecemos y les invitamos a la próxima sesión, justamente donde trabajaremos en la cuestión de la educación. Estará a cargo del doctor Ali Fonseca, tendremos virtual y nos estaremos viendo en octubre nuestra próxima sesión del seminario permanente. Y solo nos queda pues, agradecerles a todos y a todas, agradecer el apoyo de la Universidad Autónoma